El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 12 minutos, continuamos con nuestra agenda de entrevistas. Vamos a establecer ya contacto con María de los Ángeles Núñez. Ella es psicóloga infantil, precisamente para hablar cómo les está afectando a los estudiantes el distanciamiento por el COVID-19, el tema de no regresar a clases presenciales, qué es lo que les genera a todos quienes pues ya deberían estar estudiando de manera presencial, según el último llamado también de UNICEF. Bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, mucho gusto. Buenos días a toda la audiencia de su radio. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en este espacio, porque ustedes siempre llegan de una manera muy buena a la comunidad. Muchas gracias a usted, más bien por su tiempo y por su apertura. Muchísimas gracias. La situación de los niños y adolescentes durante la pandemia fue un impacto muy fuerte en ellos, al igual que en todos nosotros, el tener que enfrentarnos a cambios muy grandes, muy desconocidos, como era el uso de las pantallas para la educación. Yo recuerdo que un par de pacientes que tengo que son maestras pasaron situaciones muy fuertes de mucha presión hasta lograr tener la experticia de poder hacer los niños a través de este medio tan novedoso, como digo, ¿no? Porque así podemos todos nosotros manejar las pantallas, los teléfonos, las laptops, pero no es lo mismo en el tema de la educación. Además, como al inicio de la pandemia no teníamos el conocimiento que disponemos ahora de lo que se refiere al virus, todos estábamos en estado de pánico. No podría decir yo solamente de angustia. Todos estábamos con mucho pánico porque no sabíamos exactamente qué era lo que nos iba a contaminar con el virus y se escuchaba todas las muertes que estaba ocasionando. Es decir, que estábamos enfrentando una situación mortal y no podíamos los adultos transmitir otra cosa diferente a los niños porque hubiese sido un aspecto de mentir y los niños se hubieran sentido aún más inseguros porque el ambiente les presentaba una situación de mucho riesgo y el adulto que le acompañaba no le estaba dando la seguridad que el niño requería al mentirle. Entonces esto ocasionó unas reacciones en los niños de mucha angustia, y esa angustia en la mayoría de los niños, de los adultos también, se canaliza moviéndose, se descarga moviéndose. Entonces nosotros podíamos tener en casa niños muy inquietos que no podían atender a las clases en las escuelas. A propósito precisamente de este punto que usted nos está comentando, a escala global también se evidencia que a causa de la falta de interacciones diarias con los compañeros, la reducción de la movilidad, los niños están perdiendo además su forma física y también se reportan problemas en su salud mental que se está viendo afectada. Esto también según el informe de UNICEF, que señala que en Ecuador 4 de cada 10 adolescentes afirman haberse sentido angustiados o muy tensionados. ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Cuáles serían por ahí las recomendaciones para los padres? Y también quisiera preguntarle si es que usted considera que ya es prudente volver a clases presenciales. La mejor forma de enfrentar estas situaciones de angustia hacia los niños o hacia las personas adultas es con la verdad que se puede disponer en ese momento. Si a mí me preguntan algo que yo no lo sé, por decir algo, ¿usted cree que en mayo ya vamos a tener todas las vacunas en el Ecuador? No sé, no sé, la información que recibimos de oficiales no nos dan la certeza de que va a ser así es que, hijito, no lo sé. Pero mamá, es que vos tienes que decirme con certeza cuándo mismo va a ocurrir. Hijito, qué pena me da, no puedo decirte con seguridad cuándo va a ocurrir.
porque yo tampoco lo sé. Me encantaría poder hacerlo, pero yo no lo sé. Entonces, en lo que respecta a la otra inquietud, de si estamos listos para el regreso a clases presenciales, es verdad, estamos frente a esta dificultad grande de los niños, de esta pérdida grande de la socialización presencial, del contacto físico con su compañero, el abrazo, el juego, el intercambio entre ellos, que es una necesidad de todos los seres humanos, pero ahí nosotros tenemos que poner en una balanza. Si seguimos enfrentando este doloroso incidente como es que la pandemia no permite el contacto social frente a los riesgos que pueden tener los niños al volver a clases. Escuché el otro día en algún informativo que decían que las escuelas que van a regresar son las del campo, donde hay un profesor que vive también en la zona y todos los niños que asistirían a la escuela son de la zona y son poquitos. Entonces allí no hay demasiado contagio y se puede aprender con la experiencia ya vivida allí qué hacer en el resto de las escuelas. Pero esto a mí me parece un riesgo demasiado grande, porque sabemos que cada vez la posibilidad del contagio es en cualquier lugar. Ya sabemos que no hay el contagio en directo como es el de las superficies, pero las personas no usan la mascarilla, no usan la distancia física, y además me acaba de llegar un pedido de difundir de que la vacuna no es la solución al problema. La vacuna es otra de las herramientas que disponemos para defendernos del virus. Al igual que la mascarilla, al igual que la distancia física, al igual que todo el resto de cuidados que debemos tener para la bioseguridad, especialmente no estar en medio de aglomeraciones. Ahora, en este punto también quisiera leerle un tuit, es de la doctora Rocío Yerobi, ella es médica intensivista de la UCI, de la unidad pediátrica de un hospital privado aquí en el país. Ella escribía: la planificación de un retorno seguro tiene que empezar adecuando las instalaciones, optimizando la vacunación. Sugería también que se vacune a los maestros, educando a los niños sobre el uso de la mascarilla, porque las consecuencias van a ser devastadoras si no lo hacemos. Citaba también un comunicado y un estudio publicado por UNICEF respecto a este tema. ¿Usted cómo ve esta posibilidad también, ¿no? Y de trabajar con los niños, con los menores, en los temas de bioseguridad, porque somos Ecuador, Panamá y Perú de los pocos países de la región que no han trabajado en reabrir las escuelas desde ya casi un año. Mire, lastimosamente somos una comunidad que obedece poco en general. Se tiende a hacer grandes campañas para que los niños obedezcan. A nosotros los psicólogos, los educadores nos preguntan a cada momento por qué los niños no obedecen y cómo hacer que los niños obedezcan. Yo la respuesta que doy es: si usted se considera un adulto obediente, tendría el derecho de pedir obediencia en los demás. Pero si usted no obedece, entonces ¿qué podemos hacer? Usted puede estar utilizando la mascarilla, pero si la mascarilla se la coloca debajo de la nariz, es un mal uso de la mascarilla. Entonces, el educar a los niños para que usen adecuadamente la mascarilla, nosotros tenemos que probar si es que esa mascarilla inclusive es cómoda. Mire que el otro día yo tuve que usar, yo uso dos mascarillas cuando tengo que salir y que salgo exclusivamente para asuntos médicos. Entonces el otro día se me acabaron ya unas que tenía, que son las que tienen el lado celeste y blanco, y después me pongo la mascarilla que me cubre muchísimo más, la KF o la de tela mismo, ¿no? Entonces cambié de marca de mascarilla, la interna, y me quedaba abierto por los lados, se me estiraba, se me resbalaba, se me bajaba. Entonces
Yo no puedo mandar a un niño a la escuela con una mascarilla, que más bien el niño va a estar más atento a si está bien colocada la mascarilla, a lo que sigue diciendo la profesora. Entonces tenemos que probar mascarillas a la medida de los niños también. Son todas las mascarillas pretenden ser sin tallas, sin tamaños, y esto a mí me parece que es un riesgo grande, porque si no se cubre toda la parte inferior de la quijada y las mejillas están cubiertas, el riesgo de contaminación está ahí presente, porque la mascarilla no está bien usada, porque no es la adecuada. Quisiera pedirle también, ya para cerrar esta entrevista, disculpe que le interrumpa, brevemente las recomendaciones finales para los padres, en un minutito de ser posible. Seguirles explicando a los niños, ¿no?, que en qué estado está la situación general del país, en qué estado estamos nosotros, cuáles son los riesgos que se pueden tener, para que, hablando con la verdad, fundamentalmente con la verdad, los niños puedan confiar que esos adultos, es decir, papá y mamá, están diciéndole la verdad y no están engañándoles como para conseguirte ellos que se queden más tiempo en casa. Es decir, dejar de lado cualquier tipo de manipulación de parte de los adultos para exagerar los riesgos en lo que están los niños, con el fin de conseguir comportamientos que se pueden lograr con otras herramientas pedagógicas. Muchas gracias por su tiempo y también por esta entrevista, doctora. Muchísimas gracias a ustedes, estoy siempre atenta. Cuando ustedes gusten, pues para mí será un gusto enorme poder responder a sus inquietudes. Muchísimas gracias. 8 de la mañana con 24 minutos, estábamos dialogando con María de los Ángeles Núñez, psicóloga infantil, a propósito pues de la pandemia del COVID-19, no hay todavía un retorno a clases presencial en el país, y pues a propósito también del comunicado de UNICEF, que señala que otro año sin escuela sería catastrófico para el bienestar y aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, y los efectos del cierre que son devastadores, sobre todo para los niños que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. 8 de la mañana con 25 minutos en la primera hora.